Hace unas 24 horas, la Organización de Estados Americanos, el representante de esta delegación en el país, ha dado fe de los procedimientos. Ellos han señalado que no avalan los resultados, pero sí los procedimientos con los que se ha llevado adelante el cómputo. Alguien que se ha pronunciado al respecto en las últimas horas en nuestro país ha sido el doctor Waldo Albarracín, ex defensor del pueblo. Estamos en contacto con él. Doctor, qué gusto poder saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, María René. Un saludo fraterno para ti y para la audiencia de ATV. A sus órdenes. Bueno, usted se ha referido en las últimas horas a el procesamiento de datos que se ha realizado. Es más, ha ido más lejos. Me gustaría que nos explique, por favor, su posición. Bueno, estamos atravesando un momento muy delicado para el país después de un proceso electoral complicado los últimos meses hasta llegar al desenlace de las elecciones del domingo 18 de octubre. Yo creo que hay que evitar dos extremos, es importante para la salud democrática del país. Un extremo es el que, sin que existan los respaldos documentales necesarios o una auditoría previa, se hable de fraude. Eso es riesgoso en el sentido de que genera desinformación, pero al mismo tiempo nos cuestiona a todos. Entonces es importante que cualquier afirmación categórica que se haga sobre este tema debe ser siempre contando con el respaldo necesario. Pero el otro extremo es no investigar, no esclarecer, no responder a las inquietudes de algunos sectores de la sociedad civil que han planteado observaciones, en algunos casos muy claras, sobre problemas, por ejemplo, de alguna persona que aparece votando en dos lados o de pronto votó en La Paz, supongamos, y también aparece votando en Italia, inexplicablemente. O casos de algún presidente de mesa que fue nombrado, fue sorteado para las elecciones del 2019 y vuelve a aparecer como presidente de mesa en las 2020, pero la firma de él varía, no es la misma firma. Entonces son irregularidades que generan susceptibilidad. Estoy señalando al azar dos, entre otras que han sido denunciadas y que obviamente el órgano electoral tiene la obligación ineludible de esclarecer, porque en la medida en que se haga caso omiso de estos reclamos, de estas denuncias, es incrementar la susceptibilidad, cuando la obligación del Tribunal Supremo Electoral es esclarecer cualquier posibilidad de duda que se haya presentado, o especialmente en estos casos que están documentalmente probados y que no tienen una explicación. Lo que decía, ¿por qué aparece un ciudadano votando 2 o 3 veces en diferentes lugares siendo una sola persona? O un presidente de mesa que aparece en 2 gestiones consecutivas, es raro que lo hayan sorteado 2 veces, ¿no? Y que su firma sea distinta en las actas del pasado año y de ahora, en fin. Claro, son casos puntuales. Ajá. Esto no nos sirve para afirmar en forma irresponsable de que las elecciones en general fueron fraudulentas. Más aún si hay organismos internacionales que han estado haciendo un seguimiento riguroso y que en ningún momento se nos ha escuchado hablar de irregularidades como aconteció el pasado año. No, porque claro. Si hay algo que también se debe decir con claridad y con contundencia, es que en las elecciones del 2019 hubo fraude. Quiere que se lo deletree, hubo fraude, y los protagonistas principales fueron los miembros del Tribunal Supremo Electoral y el partido Movimiento al Socialismo, entre ellos el primer protagonista, el propio presidente, de entonces, expresidente ahora, el señor Evo Morales. Pero eso fue corroborado, comprobado, documentado y además señalado de manera seria por organismos internacionales como la OEA, la Unión Europea, Naciones Unidas, etc. Doctor, haciendo seguimiento a sus declaraciones, siendo que ya estamos hablando de cosas o casos muy puntuales, ¿se va a hacer una consulta al órgano electoral? ¿Se va a presentar algún recurso legal
de observación, de cuestionamiento al Tribunal Electoral, porque correspondería, ¿verdad? Claro, justamente lo que le decía hace un momento María Janet, cuanto más claridad exista, cuanto mayor diligencia se demuestre para recibir, escuchar esas denuncias, esclarecerlas, indagarlas, esclarecerlas, estudiarlas y finalmente dar un resultado, informar a la ciudadanía, obviamente mayor muestra de seriedad del Tribunal Supremo Electoral, porque denuncias pueden llegar de diferentes lados, unas con sus respaldos respectivos, otras quizás no la tengan, pero lo que no puede hacer el Tribunal Supremo Electoral es hacer la vista gorda, cesarse y no responder a estas inquietudes, porque le hacen bien a todos. Entonces, en un momento en que determinadas organizaciones de la sociedad civil que están saliendo a protestar, argumentando que se han dado estas irregularidades que afectan a la transparencia del proceso, es importante no que respondan los políticos, porque el problema no es de los políticos. No, aquí hay una institución llamada por ley, Constitución, que se llama Tribunal Supremo Electoral, y es el que debe escuchar, ¿no? No estoy diciendo que necesariamente les dé la razón, sino debe escuchar, debe estudiar, analizar los casos y responder. También me parece importante que el padrón electoral pueda ser distribuido a los delegados de los partidos políticos, justamente para demostrar ante la comunidad internacional que no hay nada que ocultar y si este proceso no ha adolecido de ninguna irregularidad, mostrar la documentación pertinente, previa indagación, previa verificación de la certeza o falsedad de esas denuncias. Eso es importante en democracia para que la gente no sienta que le están engañando y claro, para demostrar que no hay razones para hablar de fraude. Por eso me parece necesario no aventurarse a dar una afirmación categórica de fraude, etcétera, cuando no existan los documentos serios, respaldatorios necesarios. Esto claro es esencial, que yo quiero decirlo, precisamente porque el proceso electoral nos interesa a todos, independientemente de quienes resulten ganadores o perdedores. Sí nos interesa como bolivianos demostrar ante el mundo que en Bolivia hubo un proceso donde participó el pueblo y no hubieron irregularidades. Y si resultó, pueden ser susceptibles de corregirse, de esclarecerse, pero en ningún momento negarse a informar, a escuchar a ciudadanos o ciudadanos que en este momento están protestando, están reclamando. Justamente, cuanto menos lo escuches, cuanto más ocultes la información o te niegues a proporcionársela, es mayor el incremento de esa susceptibilidad que da lugar a las protestas. Entonces, doctor, le agradezco mucho que nos haya dado su tiempo y que nos haya planteado estos puntos. Coincidimos plenamente en que mientras más claro, mucho mejor para dar certezas al pueblo boliviano. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, doctor Albarracín. Muy buenas noches. Gracias, un abrazo fraterno y saludo para la tele. Muchas gracias.